Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy, como veis, me acompaña Daniel Iriarte, periodista, analista e investigador sobre geopolítica y seguridad global. Daniel, como ya sabéis, porque ha venido otras veces a dar múltiples masterclass, ha sido reportero y enviado especial en medio centenar de países del norte de África, de Oriente Medio, de Asia, así también como de Europa del Este, cubriendo sucesos, conflictos y guerras en primera persona durante muchos años. Entre sus experiencias destacaría pues cubrir la primavera árabe, la crisis kurda, los conflictos del Cáucaso, la emergencia del Estado Islámico o las guerras de Libia y Siria. Ha vivido gran parte de su vida en El Cairo, en Egipto, en Sofía, Bulgaria, en Bangkok, Tailandia y en Estambul, Turquía, desde donde trabajaba y se desplazaba al resto de países en función de lo que la actualidad le exigía. A nivel académico, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y también es máster en estudios sobre terrorismo en La Rioja, que fue donde precisamente nos conocimos hace ya unos cuantos años. Uno de sus ámbitos de mayor experiencia profesional es la seguridad internacional, el análisis del terrorismo, como hoy veremos, así como también el análisis internacional y geopolítico en general, ¿no? Que es la conexión que todos los temas que analiza y que cubre, pues tienen siempre esa relación internacional y geopolítica. Por todo ello, Daniel es profesor del ISA Institute en el curso de Prevención y Seguridad en Zonas Hostiles o de Guerra, así como también es profesor del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico, que comienza el próximo lunes y que está finalizando las inscripciones en este momento para aquellos que podáis estar interesados. Daniel, bienvenido, es un placer volver a compartir este espacio contigo. Hola Daniel, muchas gracias por haberme invitado de nuevo. Antes de comenzar la masterclass, no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí para hacerte algunas preguntas que ya hablamos en otras masterclass hace un par de años o un año, pero que la actualidad creo que justifica que volvamos a hablar de ello, porque los alumnos de los másteres lo siguen comentando, preguntando en los foros. Y no es otra cosa que el hecho de cómo Internet ha transformado y sigue transformando profesiones como el periodismo o como la del análisis internacional por completo, pues fruto de la socialización del acceso a la información, convirtiendo en periodistas con infinitas comillas a cualquier persona que tenga un dispositivo móvil y una conexión a Internet, lo cual, pues bueno, compite con la profesión tradicional del periodista al uso. Y la pregunta sería, en tu opinión, con las innovaciones que ha habido en estos últimos semanas, meses o años, ¿cuáles crees que son los principales retos profesionales que tienen los periodistas a día de hoy? Bueno, pues la inteligencia artificial cabe considerarla una herramienta y entonces como tal presenta tanto riesgos como oportunidades, ¿no? Bien utilizada puede servir pues para ahorrarnos trabajo, porque lo que determinados elementos como ChatGPT, etcétera, pues nos pueden ayudar a resumir, a redactar, a recolectar un gran volumen de información y sintetizarlo, etcétera. En ese sentido, creo que puede ser de mucha ayuda. Yo tengo un compañero que me decía hace poco que antes tardaba 8 horas en procesar una entrevista y ahora mismo tarda dos, ¿no? Porque mediante de inteligencia artificial hace, por ejemplo, una transcripción automática de la entrevista que ha hecho y le pide, dame forma a este artículo, etcétera, a la versión profesional de ChatGPT y le escribe prácticamente la entrevista, ¿no? Luego él tiene que editar, corregir errores y demás, porque por supuesto todavía son herramientas falibles, pero desde luego bien utilizado pues supone un ahorro de tiempo y una posibilidad que se nos abre que podemos trabajar. Obviamente, a la vez, quien no pueda adaptarse a esto, pues corre el riesgo de quedar desfasado, ¿no? O sea que en ese sentido creo que todos tenemos que poner un poco de nuestra parte y un poco de hacer un esfuerzo por tratar de adaptar estas nuevas herramientas a nuestra vida, porque si no, sí que corremos el riesgo
de quedarnos fuera, ¿no? La inteligencia artificial, pues para periodistas, para analistas, por ejemplo, en Big Data, no podemos competir con ella, porque la capacidad de procesamiento, por supuesto, es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es tratar de utilizar, un poco como los judokas, ¿no? Esto a nuestro favor, esta fuerza a nuestro favor. No creo que la inteligencia artificial vaya a suponer ni la desaparición de los periodistas ni de los analistas, porque hay tareas que no puede hacer una máquina y yo no las veo haciendo en el corto plazo. Por ejemplo, las entrevistas a personas, o sea, el elemento humano, ¿no? El, el empatizar con una víctima. Eso no lo puede hacer una máquina. Y yo no veo a un robot en 15 años haciéndolo, ¿no? Tendría que ser un robot realmente humanizado para que alguien, una víctima de una catástrofe natural o de un crimen, de una guerra, etcétera, pues le vaya a contar eso a una máquina, ¿no? En ese sentido, el reportero todavía tiene un papel. Y en el mismo sentido, pues en inteligencia, ¿no? Lo que hablamos de HUMINT, de inteligencia de fuentes humanas, pues yo creo que el factor humano todavía va a seguir siendo importante y no hay manera de que si tú estás en el mundo del espionaje, por ejemplo, o bueno, de la inteligencia, las fuentes humanas no tienen por qué ser necesariamente espionaje, simplemente el tener contactos en determinados ámbitos que te ayuden a hacer tu análisis, pues yo creo que todavía hay mucho margen para el ser humano porque vamos a seguir necesitando de ese contacto y de esa personalización, ¿no? Coincido totalmente. Difícilmente una fuente va a confiar en un robot, ¿no? O le va a pasar la información a un sistema digital que deja trazabilidad, que es difícil mantener la privacidad y confidencialidad, ¿no? de la fuente, por lo que yo creo que ahí los periodistas y también los analistas de inteligencia van a seguir teniendo el monopolio, ¿no? de la fuerza de trabajo. No así aquellos periodistas que quizás aportaban menos valor añadido, menos análisis, menos juicio a la hora de analizar, procesar esa información, por lo que coincido que al final hay que entender las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT como impulsoras de la productividad del periodista para que pueda producir mucho más, o del analista para que pueda producir mucho mejor sus informes, sus artículos, sus piezas en comparación con todos aquellos que no incorporen esta herramienta en su kit de conocimientos, que seguramente pues perderán el trabajo a corto o medio plazo si no se ponen las pilas, ¿no? Y quizás en consecuencia, fruto de ello, hemos notado un incremento del perfil de periodistas dentro de los másteres de analista de inteligencia y del máster en analista internacional y geopolítico. Vemos que incluso a corto plazo, en estas últimas ediciones, hay muchos periodistas y supongo que es porque quieren, digamos, cubrir a su vez la capa de análisis, que antes muchas veces pues, los periodistas se quedaban en una capa más superficial de escribir sin responder los porqués, ni los para qué, ni el por qué ahora, ni lo que se puede deducir entre líneas, de una forma muy avanzada, ¿no? Y en tu opinión, te diría, si ¿cuál es tu hipótesis de por qué tantos periodistas están buscando formarse, ¿no? en análisis de inteligencia o análisis internacional y geopolítico? Bueno, desde luego, lo que es el mero trabajo de redacción, quizá incluso de recolección de información, eh, de darle forma y de publicarlo, eso pues está siendo automatizado, ¿no? Y es cuestión de tiempo de que eso lo hagan pues, robots, máquinas, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de hacer lo que en la profesión llamamos un refrito, te pongo un ejemplo. El otro día salió la exclusiva de The Insider, Der Spiegel y la cadena CBS sobre el supuesto síndrome de La Habana, ¿no? De los nuevos hallazgos que apuntan a la posibilidad de que la inteligencia rusa esté detrás de lo que se llamó el síndrome de La Habana. Pues bueno, de esa noticia, que eso es una investigación exclusiva, pues nos hicimos eco un poco todos, ¿no? Entonces, el coger esas fuentes primarias y convertirlas en un nuevo artículo para tus lectores, para los que leen tu medio y quizá no lean en inglés esto, eso lo van a hacer máquinas, es obvio, ¿no? Entonces, la única manera de que esto vaya un poco más allá, pues es darle un poco de valor añadido, ¿no? El tener, pues,
una mayor capacidad analítica, una mayor capacidad de aportar contexto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las razones, ¿no? Que muchos periodistas están viendo el- la necesidad de introducir esa nueva dimensión. También puede ser bueno, un intento de reinventarse en una carrera profesional, ¿no? Porque al final el periodismo, yo siempre digo que es la mejor profesión del mundo para hacerla durante 10, 15 años y luego dedicarte a otra cosa, ¿no? Porque realmente se trabaja muchísimas horas, los salarios no son los más altos, etcétera. Te da una formación excelente para luego dedicarte a otros ámbitos, pero quizá llegar a viejo como periodista pues es un poco difícil porque es realmente agotador, ¿no? Así que puede ser que la cosa vaya también un poco por ahí, ¿no? Gente que está a lo mejor pensando en pues una reinvención profesional que no sea total, sino algo relacionado con su propia trayectoria profesional hasta la fecha, ¿no? Gente que tenga a lo mejor experiencia, pues como es mi caso, ¿no? En información internacional, etcétera, y decide pues un poco aplicarlo a esta nueva área de trabajo. Coincido con tu análisis en este sentido. Uno debe ser ese, ¿no? La reinvención o lo que llaman los ingleses, ¿no? El reskilling este de aprender nuevas cosas que tengan más cabida en el mercado laboral. Luego otra que también creo que está potenciando que más periodistas se inscriban al máster de analista internacional concretamente es porque lo internacional parece que ya pues es la única salida desde el punto de vista informativo, ¿no? Nos impacta tanto lo que ocurre en el mundo independientemente de lo grande o pequeño que sea nuestra organización o nuestro país o nuestra ciudad, quizás la audiencia demanda más información internacional. Y todos aquellos que os dedicáis al análisis internacional, pues probablemente tengáis mucha más demanda que aquel que cubría pues otros temas, ¿no? Quizás con menor impacto o menos relevantes. ¿Crees que puede también ser uno de los Bueno, motivos? yo no sé si diría que hay más demanda en este sector que en otros, porque, por ejemplo, la información sobre crimen organizado sigue siendo muy demandada, la información sobre tribunales, la información política, local, pero lo que sí que está claro es que estamos en un momento de aceleración geopolítica. El mundo va mucho más deprisa que hace unos años. Estamos experimentando toda una serie de eventos de los que definen una generación. Bueno, pues llevamos como cuatro en los últimos 3 años, ¿no? Hemos tenido una pandemia, hemos tenido la guerra de Ucrania, ahora tenemos la guerra de Gaza que está transformando Oriente Medio, que además corre el riesgo ahora mismo de convertirse en una gran guerra regional en Oriente Medio, en la que está implicado también Líbano, Irán, etcétera. Y la verdad, y todos estos sucesos, lo queramos o no, nos acaban afectando, ¿no? Aunque tengas una pequeña tiendita de barrio, pues de repente te ocurre la crisis de Gaza, el bloqueo de productos en el Mar Rojo por parte de las milicias hutíes y te quedas pues sin uno de tus productos que estabas hasta ese momento vendiendo, ¿no? O una materia prima que necesitabas para fabricar pues, aquello con lo que estás trabajando, ¿no? O sea que realmente nos acaba impactando a todos. Lo estamos viendo en términos de inflación, subida de precios de la energía, subida de precios de los alimentos, mayores tensiones políticas y sociales. Es decir, que al final la información internacional, nos interese o no, nos acaba afectando. Entonces yo creo que eso se acaba trasladando, se acaba proyectando en un mayor foco, en un mayor interés por todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, yo veo que hay un buen momento ahora mismo de interés por la geopolítica. Ujú. La gente necesita comprender qué ocurre en el mundo para saber cómo le puede afectar o beneficiar y eso necesariamente requiere de conocimientos y habilidades en análisis que, entre otros, pues explicamos en el máster en el que también ejerces la docencia, en el máster de analista internacional y geopolítico, que aprovecho para decir para los que estáis preguntando que es un máster que, como decía, empieza el lunes que viene, estamos finalizando las inscripciones. Es un máster 100% online de 9 meses de duración y que pretende precisamente cubrir las necesidades de talento que tienen empresas o instituciones públicas en materia de analistas internacionales, por lo que todos los profesores son profesionales en activo en diferentes sectores, pues tanto como el caso de Daniel, analista internacional en medios de comunicación, eh, analistas que están en Fuerzas Armadas, en servicios de inteligencia, en empresas multinacionales de diferentes países, en organismos internacionales que vienen a enseñaros, a ejemplificaros cómo hacen su trabajo en el día a día, cuáles son las mejores técnicas y métodos o las que más usan, las mejores herramientas que más se usan, y todo ello poniéndolo en práctica de una forma real
en entornos profesionales simulados, ¿no? Es un poco el enfoque de ese máster. Aquellos que tengáis interés, pues bueno, es necesario hacer una entrevista de admisión. Pasaremos el enlace ahora por el chat para que podáis pedir cita el día y hora que os venga mejor y con mucho gusto pues os conoceremos y os atenderemos. Muy bien, dicho esto, esta masterclass, como sabéis, se titula Las 5 organizaciones terroristas más peligrosas del mundo. Tuvimos muchas dudas a la hora de escoger el título porque no es lo mismo peligrosas que importantes, ¿no? Que poderosas. Tienen connotaciones pues diferentes este concepto. Ahora nos explicará Daniel cómo él ha acotado el listado de organizaciones que vamos a analizar y exponer. Pero antes de pasar a compartir el PowerPoint, sí que quería por último preguntarle a Daniel por qué considera que el tema del terrorismo en general y del terrorismo yihadista en particular puede que vuelva a ser un tema de alto interés mediático en la actualidad, ¿no? ¿Por qué hacemos un evento como este? ¿Por qué organizamos esta masterclass sobre esta temática, en tu opinión? Bueno, tuvimos unos años en los que obviamente era un tema de máximo interés, al menos en Europa, yo creo que en gran parte del mundo, porque tuvimos una serie de atentados terribles, ¿no? Tuvimos el de Charlie Hebdo, el atentado contra el semanario Charlie Hebdo, tuvimos el de la Sala Bataclan, los atentados de noviembre de París de ese mismo año, tuvimos el atentado de Niza con el camión, el atentado en el concierto de Ariana Grande en Reino Unido, no sé, estoy acordándome de varios, pero hubo más, ¿no? El atentado de Colonia también con vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente había una alarma social y había un interés por comprender ese fenómeno. Yo en aquella época, un poquito antes de todo esto, con toda la emergencia del Estado Islámico, pues yo solo cubrí de cerca porque yo era corresponsal en Estambul en ese momento, viajé bastante a la región, a Irak, etcétera, y lo seguí muy de cerca. Todo lo que escribíamos sobre Estado Islámico se leía muchísimo, era una pasada. Y entonces, bueno, aquello era natural y dado que se han dedicado muchos recursos por parte de los servicios de seguridad a infiltrar, neutralizar, degradar todas estas organizaciones yihadistas, primero Al-Qaeda, después Estado Islámico, pues ya hace bastante tiempo que no vemos un gran atentado de estas características en suelo europeo, ¿no? Bueno, quitando, no me refiero a lo de los últimos días, ¿no? Hablo de estos últimos años, que hemos visto que no existía esa capacidad. Además, la acción de la coalición internacional, de la operación Inherent Resolve para degradar al Estado Islámico en Siria e Irak, pues fue eficaz, ¿no? En aquel momento, esa región de Oriente Medio servía como base desde la que se planificaban atentados en suelo europeo, ¿no? Al desaparecer esa base, pues se dificulta este tipo de operaciones y de grandes atentados. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que tras la retirada estadounidense bueno, de toda la coalición internacional de Afganistán, se ha creado una especie de vacío de poder en muchas áreas de Afganistán. De hecho, ahora mismo en Afganistán lo que tenemos es un gobierno talibán aliado de Al-Qaeda, que está en guerra civil yihadista con el Estado Islámico, provincia de Jorasán. Entre ellos están combatiendo, ¿no? Están luchando por el poder por controlar determinadas franjas territoriales. Y desde las franjas que controla al menos Estado Islámico, se están planificando atentados en territorio, bueno, hemos visto el atentado de Kermán en Irán en enero, el atentado en Moscú hace un par de semanas, y algunos que no han llegado a buen puerto, como los planes para atentar en Austria, Alemania e incluso en España del pasado otoño, ¿no? Justo el plan era, de hecho, atentar en Nochevieja. Hubo un plan anterior, de hecho, también por parte de Estado Islámico Provincia de Jorasán, para atentar contra bases estadounidenses en Alemania, que fue desmantelado, etcétera. Esto no ha llegado a buen puerto, pero lo que está claro es que hay una intención de atentar en Europa. Entonces, en ese sentido, al menos desde el punto de vista europeo, sí que tenemos que seguir vigilantes porque cualquier día podemos volver a tener eh, una tragedia de este tipo como las que vimos en 2016-2017, ¿no? En efecto, esa es la principal motivación, mantener la guardia cuando parece que pocos están poniendo el foco en este tema, desde LISA, por nuestra misión, ¿no? Queremos
pues fomentar la concienciación colectiva, poder hablar con propiedad de estos temas, apoyarnos siempre en datos, en expertos como Daniel, para que nos puedan ilustrar en estos temas y, por tanto, que aquellos que se dedican a la seguridad y la defensa recuerden que estamos en alerta, aunque hayan pasado muchos años de aquella situación que describía Daniel, en donde los atentados eran quincenales, mensuales y atentados pues con un impacto elevado en número de víctimas y demás. La policía, la Guardia Civil en el caso de España y las policías autonómicas siguen deteniendo a células yihadistas o a grupos que están financiando o preparando operaciones terroristas. Pasa lo mismo en el resto de países de Europa y en otros países. Ha ido a más el número de detenciones. Si lo comparamos con otros periodos, está habiendo una actividad enorme de detenciones de este tipo de grupos, por lo que justificaba que hiciéramos un evento de estas características para que, bueno, pues directores de seguridad, policías, militares, autoridades sigan promoviendo la conciencia, instaurando medidas preventivas de seguridad, porque en cualquier momento podría ocurrir lo peor, ¿no? Para estar lo más preparados posible ante esta amenaza, ¿no? Y dicho esto, pues si te parece, Daniel, pasamos a compartir el PowerPoint pantalla. Aquellos que tengáis preguntas, por favor, planteadlas a través del chat, que aquellas que más se repitan o que sean más relevantes, más directamente relacionadas con la temática que hoy nos ocupa, se las formularemos a Daniel después de su presentación. De acuerdo, ¿lo veis? El PowerPoint. Sí, se ve minimizado Ay, perdón. y ahora se ve en pantalla completa. Eso es. Muy Perfecto, bien, pues me quedo en un segundo plano. Gracias, Daniel. de acuerdo, estupendo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por vuestro interés por esta masterclass. Y quería empezar, bueno, explicando que obviamente a la hora de hablar de las 5 organizaciones terroristas más peligrosas del mundo, tenemos algunas dificultades de partida, ¿no? El primero es el problema con la definición de terrorismo, ¿no? Porque no hay una definición globalmente aceptada de lo que es el terrorismo, ¿no? Es ya como un axioma en relaciones internacionales que los terroristas para un país pueden ser los luchadores por la libertad para otro, ¿no? Entonces hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Los contras de Nicaragua, por ejemplo, eran considerados terroristas por el gobierno sandinista y sin embargo para la administración Reagan eran freedom fighters. La OLP, por supuesto, para Israel, Estados Unidos era una organización terrorista, mientras que para gran parte del mundo árabe, la Unión Soviética, etcétera, lo mismo, eran luchadores por la libertad. Está el caso del grupo de Luis Posada Carriles, que para quienes no lo conozcáis era un activista anticastrista que bueno, hizo pues varias acciones que realmente solo podemos calificarlas de terroristas, como volar un avión en pleno vuelo, un avión de cubana de aviación de atletas que volvían de Barbados en pleno vuelo en el año creo que 1976, o poner bombas en hoteles en Cuba, pues en un caso, por ejemplo, murió un turista italiano, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues Posada Carriles vivía en Miami, podía operar libremente desde allí y sin que se le molestara, ¿no? Tuvo algunos, en determinados momentos, problemas con la justicia, pero no llegó a tener una larga condena de cárcel y al final murió pues, en su casa tranquilamente, ¿no? Y luego hay otra cuestión que a veces que es incluso filosófica, ¿no? Si un actor político recurre al terrorismo, ¿es siempre terrorista? Pues tenemos el caso de, por ejemplo, del Vietcong, que durante la guerra de Vietnam recurría al uso del terrorismo, por ejemplo, de bicicletas bomba o de coches bomba en Saigón, o el FLN argelino, que utilizó también mucho la colocación de bombas, matando a civiles franceses, etcétera, tal. Sin embargo, pues a día de hoy se les puede considerar organizaciones terroristas estos grupos. Pues bueno, yo no tengo una respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, yo sé que la selección que hemos hecho pues, va a ser necesariamente polémica por determinados motivos. Al final, las listas de terrorismo que se elaboran son listas políticas y, por tanto, son falibles, no hay un criterio científico detrás. De modo que, bueno, yo sé que puede haber aquí cierta polémica respecto a la selección que hemos hecho, ¿no? Yo voy a explicar los criterios que hemos utilizado para considerar que estas son las más peligrosas, ¿no? En la definición de terrorismo,
lo más parecido que tenemos a una definición de Naciones Unidas es la resolución 1566 de la ONU en el año 2004, después de la invasión estadounidense de Irak, el auge de Al-Qaeda, la aparición de Al-Qaeda en Irak, etc. Hay un intento en esta resolución pues, de definir qué es lo que puede ser considerado terrorismo, ¿no? Aquí lo veis. Actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes, con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito. No admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar. Como veis, hay varios elementos que son ya problemáticos de por sí. Dice actos criminales inclusive contra civiles, porque se suele hablar mucho de que el terrorismo es lo que se hace contra civiles, pero que quizá las fuerzas de seguridad pueden ser consideradas objetivos legítimos, etcétera. Bueno, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pues, por ejemplo, en una situación democrática probablemente no es así. O sea que ni siquiera este elemento es definitorio para todas las situaciones. El otro elemento, con el propósito de provocar un estado de terror, ¿vale? Con el objetivo de obligar a alguien a realizar un acto o abstenerse de realizarlo. Hay un componente de coacción, esto sí, pero luego dice que los actos que no admiten justificación en circunstancia alguna. Y esto es necesariamente también motivo de discusión, ¿no? Porque ¿cuándo está justificado el terrorismo? ¿No? Obviamente aquí pues, pueden entrar muchos factores de contexto, de opinión, etcétera, ¿no? En determinadas situaciones opresivas, pues bueno, para los nazis, obviamente la resistencia francesa también era una organización terrorista, ¿no? Y sin embargo, pues hay muy poca gente que pueda considerar que es el tipo de acciones de guerrilla y terrorismo que realizaba la resistencia, pues no estaban justificados, ¿no? Entonces, entre los criterios para la inclusión, hemos utilizado el estar en las listas de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos, en algunos casos también la ONU, de modo que haya al menos cierto consenso internacional respecto a que estos grupos son, constituyen organizaciones terroristas, ¿no? He utilizado bueno, la lista de la Unión Europea, publicada en el Diario Oficial de 2022, que es creo que no ha sido actualizada desde entonces, la lista de Foreign Terrorist Organizations del Departamento de Estado de Estados Unidos y la lista del United Nations Security Council bueno, de organizaciones sometidas a sanciones, que no son, es una lista mucho más amplia, no solo incluye las organizaciones consideradas terroristas, pero sí todas las que son consideradas terroristas por la ONU están bajo sanciones, ¿no? Otro de los criterios que he utilizado es que no exista un componente estatal o paraestatal irrefutable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, hasta hace poco los talibán habrían entrado claramente en todas estas en estas listas, ¿no? Pero ahora mismo son la autoridad de facto que gobierna casi todo Afganistán, ¿no? Entonces, en ese sentido, dado que ahora mismo están más enfocados en actividades eh, de gestión, ¿no? de gobierno del país, pues bueno, he decidido no incluirla porque probablemente veamos una situación de reconocimiento internacional parcial dentro de un tiempo, ¿no? Otros casos que podrían estar en esta lista, pero que he eliminado por este criterio, pues son, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria iraní o el grupo Wagner, que Francia lo considera un grupo terrorista, etcétera. Pero bueno, al tener un elemento estatal o paraestatal, pues he decidido no incluirlos, ¿no? Y luego me he fijado en tres elementos, ¿no? Las capacidades económicas, el número de combatientes y el nivel de actividad terrorista transnacional o internacional reciente. El terrorismo sigue siendo un problema gravísimo. Tenemos un ejemplo clarísimo de los últimos días, ¿no? El atentado de Moscú, lo hemos visto, pues es el peor atentado en Rusia en 30 años y uno de los peores de la historia del continente europeo, ¿no? Pero es que además en 2023 en todo el planeta murieron 8.352 personas. El número de incidentes ha decrecido un 23% respecto al año anterior, pero el número de muertes causadas por el terrorismo creció un 22%.
En 2023, la media de muertos en cada incidente terrorista fue de 2,5 personas frente a 1,6 en 2022. Es decir, menos incidentes, pero más letales, ¿no? La región más afectada. En estas estadísticas, son las del el índice global de terrorismo del año 2024, que es el último que acaba de salir, pero claro, los datos son del año 2023, es decir, no están incluidos ni el atentado de Kerman de enero, ni el atentado de Moscú de marzo de este año, ¿no? La región más afectada ha sido el África subsahariana, seguida de Oriente Medio y el norte de África. Y el 90% de los incidentes ocurrieron en zonas de conflicto activas. Esto es lo que ha hecho pues, que un poco desde Europa, desde Estados Unidos, se haya relajado la percepción sobre la amenaza terrorista. El hecho de que la mayoría de los atentados siguen ocurriendo en zonas pues, bueno, que ya están en guerra, ¿no? Es como que de alguna manera es un caso diferente pues, a un atentado de Bataclan o a un atentado de Niza, ¿no? Que ocurren en un país en una situación normal y estable. Pero es algo con lo que no podemos bajar la guardia. Los países más afectados del mundo, aquí lo veis en un mapa y un listado. El país más afectado ha sido Burkina Faso, que ahora mismo es el país donde operan dos de las principales, de las organizaciones más letales, que son tanto Estado Islámico como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes. Ya después hablaremos de este grupo. El segundo más afectado ha sido Israel por el atentado del pasado 7 de octubre. De los 1.210 muertos computados, pues casi todos ocurrieron el 7 de octubre. Mali, Pakistán, Siria, y en la siguiente gráfica vemos el resto de países afectados, ¿no? Después viene Nigeria, Níger, Somalia, Myanmar, Camerún. Podéis ver el porcentaje de atentados de atentados totales que corresponde a cada uno de estos países, ¿no? El 23% de los atentados terroristas, incidentes terroristas del año pasado ocurrieron en Burkina Faso, casi una cuarta parte. El 14% ocurrieron en Israel, porque a pesar de que el atentado del 7 de octubre fue el más letal, sin embargo ha habido otros 8 atentados importantes. Mali, Pakistán, lo veis, Pakistán y Siria 8%, Nigeria 6%, Níger 6% de los incidentes, Somalia 5%, Myanmar 4%, Camerún 3% y el resto del mundo, en total, solo un 13%. Las organizaciones con mayores recursos económicos, que es uno de los criterios que hemos utilizado para elaborar nuestro propio ranking, ¿no? Esta es una lista elaborada por la revista Forbes Israel, que ha elaborado esta lista en 3 ocasiones. La última es del año 2022 y esa es en la que nos basamos, ¿no? Lo hace cada 3, 4, 5 años, elabora este ranking. Eh, recopilando, pues bueno, igual que hacen listas de los hombres más ricos del mundo, etcétera, pues también tiene una lista de cuáles son las organizaciones terroristas más ricas. En ella vemos que la primera aparece los talibán, porque cuentan con pues, muchísimos recursos, etcétera. Pero como digo, a los talibán hemos decidido no considerarlos por su nuevo componente ahora mismo estatal, ¿no? Los rebeldes hutíes serían la siguiente, que Israel los considera terroristas, pero he decidido no incluirlos porque, por ejemplo, no están en la lista de la Unión Europea. Hezbollah, Al-Qaeda, Hamas, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, Estado Islámico. Esto me sorprendió, en la posición 8 está el IRA auténtico, los disidentes del grupo nacionalista irlandés, el IRA, que están muy implicados en el crimen organizado de Belfast y otras ciudades del Ulster, con el contrabando de tabaco, etcétera. También ha incluido Kateb Hezbollah, que es una de las milicias chiíes de Irak. Yo no la he incluido en mi lista porque creo que no cumple con determinados de los requisitos que nos hemos marcado. Y la Yihad Islámica Palestina, que también participó, por ejemplo, en el atentado del 7 de octubre, pues sería la número 10 por nivel de recursos, ¿no?
tenemos que prestar atención también a cuáles han sido las organizaciones más letales en 2023. La primera ha sido el Estado Islámico, es la que más víctimas ha causado, 1.636 víctimas mortales. Después ha venido Hamas con el atentado del 7 de octubre, aunque no ha sido el único atentado, como digo, que cometió Hamas el año pasado. Luego hay el grupo Jamaat Nusrat al-Islam o al-Muslimin, que significa el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, que es una coalición yihadista de África del Norte, que incluye a 5 grupos, los tengo aquí apuntados, que son Ansar Dine, el Frente de Liberación de Masina, Al-Morabitun y la rama sahariana de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Es decir, esta organización ahora mismo es parte de Al-Qaeda, ¿no? Y la siguiente es Al-Shabaab, con 4.999 víctimas mortales, que también es parte de Al-Qaeda. También ha declarado eh, lealtad a Al-Qaeda, ha hecho la baaya, que se llama, el juramento de vinculación a la organización, ¿no? Y entonces el ranking que nos queda sería el siguiente. Al-Qaeda, Estado Islámico, Hamas, Hezbollah y Boko Haram. Puede parecer que pecamos un poco bueno, de centrarnos solamente en el terrorismo yihadista o islamista, porque además estas organizaciones eh, todas son islamistas. De hecho, bueno, Hamas y Hezbollah son islamistas clásicos, mientras que Al-Qaeda, Estado Islámico y Boko Haram serían salafistas yihadistas, en el sentido de que lo que buscan ya no es solo... Podemos definir las organizaciones islamistas como aquellas que quieren imponer pues un gobierno basado en la Sharia, en la ley islámica, mientras que el salafismo yihadista además quiere un regreso a los tiempos pasados de gloriosos del Islam y además está dispuesto a utilizar la violencia para conseguirlo, ¿no? ¿Por qué nos hemos centrado en estos 5 grupos y no hemos incluido otros, pues por ejemplo como el PKK o el ELN colombiano, etcétera, que cumplirían muchos de los otros criterios? Pues porque realmente o bien su actividad es muy local, es decir, no hay una actividad transnacional que sean una amenaza para otros países, o el número de víctimas que han causado pues es relativamente y comparativamente muchísimo menor que estas 5 organizaciones de las que estamos hablando. Boko Haram creo que el año pasado fueron también más de 400 muertos, lo que causó, ¿no? en África. Entonces, pues vamos a pasar a hablar una a una. Al-Qaeda. ¿Qué podemos decir de Al-Qaeda? Todos hemos oído hablar de Al-Qaeda, de los atentados a las Torres Gemelas, de Osama Bin Laden. La Al-Qaeda de hoy no es la Al-Qaeda de aquellos tiempos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el líder es Saif al-Adel desde el año 2022, desde la muerte de Ayman al-Zawahiri, que fue el líder, el egipcio, uno de los líderes históricos de Al-Qaeda que reemplazó a Bin Laden tras su muerte en Abbottabad. Saif al-Adel es un personaje muy interesante porque también es uno de los históricos del movimiento de Al-Qaeda. Es un coronel del ejército egipcio que fue parte de la llamada oficina de servicios que montó Bin Laden para traer a combatientes del mundo árabe a Afganistán para hacer la yihad contra la Unión Soviética, ¿no? Entonces es un veterano y lleva siendo parte de la cúpula dirigente de Al-Qaeda pues, prácticamente desde su fundación. Obviamente ahora era el número 3, después de la muerte de Bin Laden y de Zawahiri, pues ahora ha pasado a ser el número 1. El número estimado de combatientes es entre 12.000 y 22.000, contando todas las filiales que tiene Al-Qaeda en el mundo. A priori pueden no parecer muchos, porque Al-Qaeda es una organización eh, relativamente elitista. Es decir, ellos se consideran a sí mismos como la élite de la yihad, ¿no? Entonces son muy, muy estrictos en los criterios de admisión, a diferencia de Estado Islámico, que es una organización pues, muchísimo más abierta a voluntarios y militantes casi de cualquier tipo, ¿no? Al-Qaeda cuenta con unos recursos económicos estimados de 600 millones de dólares anuales que proceden de tráficos ilícitos de armas, personas y drogas y de impuestos en las zonas bajo su control. Esto se aplica sobre todo a
a la zona del Sahel, que es donde ahora mismo es más fuerte Al-Qaeda. Y también, por ejemplo, lo de los impuestos también a la zona de la península arábiga, de Yemen y demás. La zona de actividad es global porque tiene filiales pues en bastantes puntos del mundo, ¿no? Y además han tratado de atentar pues prácticamente en casi todo el planeta, ¿no? Desde Australia hasta Estados Unidos, sudeste asiático, etcétera, ¿no? Han atentado, en algunos casos lo han conseguido, no solo lo han intentado, ¿no? Entonces, Al-Qaeda, lo que sería Al-Qaeda central, el núcleo de la organización pues está muy, muy, muy degradado por el trabajo de todos estos años. Queda un núcleo pues a veces en las zonas tribales de Pakistán, en algunas áreas de Afganistán. Se cree que Saif al-Adel puede estar refugiado en Irán, en algunas áreas de Irán, pero ya no es la organización que solía venirnos a la cabeza cuando hablamos de Al-Qaeda, ¿no? Eso prácticamente ha sido casi, no voy a decir destruido, pero sí muy erosionado por la acción tanto de los servicios de inteligencia, servicios antiterroristas e incluso la acción militar eh, de pues, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, en sitios como Yemen, Irak, Somalia, etcétera. Entonces, la organización realmente pues, ya no es lo que era. Aún así, sigue contando con un montón de filiales pues, más o menos fuertes. Por ejemplo, Al-Qaeda en el Magreb Islámico sigue siendo una organización pues bastante peligrosa que comete atentados con regularidad, etcétera, y que no se puede desestimar. Jenim, como vemos aquí, es el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes del que ya hemos hablado, que es la organización terrorista de mayor crecimiento, de crecimiento más rápido en el mundo, o sea, es una organización que ahora mismo no deja de expandirse. Tenemos Hurras al-Din, que es ahora mismo lo que sería Al-Qaeda en Siria. Es una escisión de las varias organizaciones yihadistas que Al-Qaeda ha tratado de montar en Siria durante el proceso de la guerra civil. Y bueno, pues el remanente, el que queda ahora mismo como representante oficial de Al-Qaeda en Siria es Hurras al-Din. Al-Qaeda en la península arábiga es Al-Qaeda en Yemen, básicamente, y con una escasa presencia en otros países como Arabia Saudí, etcétera, pero sobre todo es donde tienen fuerza y tienen poderes en Yemen. Al-Shabaab, la organización yihadista de Somalia y Kenia, está activa desde el año 2006 y que en determinado momento pues juró lealtad a Al-Qaeda y ahora mismo es parte también de la organización y aunque opera de manera bastante descentralizada, sí que hay cierta coordinación con el liderazgo central y por ejemplo, reciben fondos cuando es posible, etcétera. Y tenemos Al-Qaeda en el subcontinente indio, que opera en sitios como Bangladesh, India, etcétera. No es una de las más activas, comparado con, por ejemplo, lo que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico o el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes. La siguiente sería Estado Islámico. En la imagen veis, por ejemplo, es una foto del atentado en el aeropuerto de Kabul en 2022, en el verano de 2022, que fue terrible, ¿no? Las miles de personas que esperaban para una oportunidad para poder ser evacuadas. Pues, un miembro del Estado Islámico, Jorasán, se hizo estallar entre la multitud y bueno, pues aquello obviamente fue una carnicería. El líder actual del Estado Islámico es Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi. Es el quinto califa, quinto líder directo de la organización. Estado Islámico probablemente sabéis que es una escisión de lo que fue Al-Qaeda en Oriente Medio. Nace de lo que fue Al-Qaeda en Irak y cuando empieza la guerra civil, bueno, Zawahiri manda a un representante decide enviar representantes a Siria para que establezcan también una presencia. Se crea un conflicto entre los líderes sirios y los líderes iraquíes, entre el líder sirio, eh, ahora no recuerdo el nombre, el apellido era Al-Golani, y Abu Bakr al-Baghdadi decide romper y crear su propio grupo que pasa a llamarse el Estado Islámico de Irak y el Levante, ¿no? En aquel momento el famoso ISIL o ISIS.
La innovación que crea el Estado Islámico es que proclama el califato. Es decir, mientras lo que para Al-Qaeda, la proclamación de un territorio gobernado totalmente por principios islámicos, un califato con un líder religioso, un califa, era una aspiración bastante teórica y muy remota, pues Estado Islámico decide tratar de hacer la realidad sobre el terreno. Esto obviamente genera una gran conmoción en el mundo de los partidarios del yihadismo en todo el planeta. Y además, el grupo opta por una estrategia de comunicación muy efectiva, muchísimo más innovadora que la de Al-Qaeda, que se basaba pues, en muchos casos, por ejemplo, en los sermones de Bin Laden o de Zawahiri, en cintas grabadas, en sermones larguísimos, totalmente plomizos, mientras que Estado Islámico produce vídeos muy impactantes y en muchos casos de calidad profesional y terribles, ¿no? En muchos casos de ejecuciones despiadadas de prisioneros, de rehenes, etcétera. Bueno, todos sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, el grupo, tras la muerte de al-Baghdadi, pues ha ido pasando por varios califas que por lo general últimamente ahora mismo están muy buscados y que se está produciendo esa sucesión básicamente porque los van matando, ¿no? Sobre todo Estados Unidos los suele localizar y los va matando, ¿no? Entonces, Abu Hafsa o Hashimi al-Qurashi ya es el quinto califa del grupo, que obviamente en Siria pues está todo lo que era el control territorial ha desaparecido, pero las células siguen activas y de hecho es muy probable que se produzca un resurgimiento de Estado Islámico como fuerza combatiente en Siria muy pronto porque el nivel de actividad y de atentados que está habiendo es bastante elevado. El número estimado de combatientes es entre 61.200 y 259.900. Vamos, hay cifras para todos los gustos y dependen de un poco de qué fuente tome uno, ¿no? Pero se encuentran las decenas de miles seguro, probablemente por encima de los 100.000 y la peligrosidad del grupo creo que está fuera de toda duda. Recursos económicos cuentan con 150 millones de dólares anuales de ingresos que proceden, pues, tráficos ilícitos de petróleo y antigüedades, todavía en las zonas que controlan, por ejemplo, en determinadas zonas de Siria, siguen haciendo este tipo de cosas, siguen secuestrando a la población y también imponen impuestos en las zonas bajo su control, que esto es muy importante. Por ejemplo, en África es una fuente de ingresos bastante poderosa. La zona de actividad es global porque tratan, no solo porque existen provincias repartidas pues, por casi todo el planeta, sino porque también tratan de atentar contra todos sus enemigos, que son básicamente cualquiera que no se adhiera a a la ideología Takfiri, que es la que ellos procesan, es decir, el considerar apóstatas no solo a los practicantes de otras religiones, sino también a los musulmanes que no se adhieran a la versión estricta que ellos propugnan. Y de hecho, bueno, acabamos de ver un atentado en, en Moscú. Hace unos meses tuvimos el atentado en Irán contra musulmanes chiíes. En Afganistán suelen atacar también a musulmanes chiíes, a los que ellos consideran, por supuesto, que no son musulmanes. Hay bastante, bueno, hubo un atentado reciente, probablemente también obra de Estado Islámico Jorasán, en Pakistán contra ciudadanos chinos, en el que murieron 5 trabajadores chinos, y está amenazando a China, ¿no? Es decir, que de alguna manera no hace una gran distinción entre enemigos. Cualquiera que no se adhiera a su estrictísima versión del Islam es considerado enemigo, ¿no? Eh, el Estado Islámico contra objetivos occidentales pues ha atentado, hemos visto los ejemplos que hemos mencionado anteriormente, hay ejemplos sobradísimos, ¿no? Pero bueno, eso, estamos viendo que ahora mismo están también actuando contra, no voy a decir contra objetivos no tradicionales, porque, por ejemplo, Rusia sí que ha sido siempre, siempre se ha contado entre los objetivos de Estado Islámico, a quien consideran un asesino de musulmanes por sus acciones en Chechenia, en Siria, en el Sahel, etcétera, ¿no? Estado Islámico siempre ha tratado, en la medida de lo posible, atacar a Rusia. Lo que pasa es que los servicios antiterroristas rusos, pues hasta ahora habían conseguido parar muchos de estos atentados y en esta ocasión, pues no ha ocurrido así, ¿no?
El siguiente grupo que he incluido en la lista es Hamas, porque, bueno, está, como digo, en las listas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, a pesar de que hay muchos países como Irán, como el mundo árabe, que no lo consideran una organización terrorista, pero bueno, creo que después de lo sucedido el pasado 7 de octubre, ese ataque, cabe pocas dudas bueno, pues de su capacidad de llevar a cabo acciones que, en mi opinión, solo pueden ser consideradas terroristas. La matanza de civiles del pasado 7 de octubre, ¿no? El número estimado de combatientes es de entre 20 y 25 mil y los recursos económicos son de 500 millones de dólares anuales que proceden impuestos. Por ejemplo, en la franja de Gaza, toda la zona que controlan, pues cualquier material que entraba desde Egipto pues estaba tasado por Hamas, que recibía una pequeña cantidad por todos esos productos que entraban, ¿no? a Gaza. Donaciones, hay muchas donaciones personales de la diáspora eh, palestina o del mundo árabe, etcétera, incluso individuos ricos, pero también pequeñas donaciones de personas vinculadas al movimiento, simpatizantes, etcétera. El contrabando es una gran fuente de ingresos para Hamas y luego pues los fondos recibidos desde Irán, que tiene una estrategia de defensa asimétrica basada en financiar a grupos armados en su vecindario que puedan dar una respuesta a cualquier tipo de ataque contra Irán en un momento dado, ¿no? Es una estrategia que empieza a tensionarse y a debilitarse por todo lo que está sucediendo ahora mismo, pero es la estrategia que el régimen iraní lleva años desarrollando. La zona de actividad de Hamas es sobre todo Oriente Medio, pero también en los últimos meses ha habido sospechas de operaciones planeadas en algunos lugares de Europa contra objetivos israelíes o contra objetivos judíos en suelo europeo, ¿no? Y durante la actual ofensiva en Gaza, el gobierno israelí asegura haber matado a 9.000 combatientes de esta organización durante la ofensiva, ¿no? Lo cual pues también plantea muchas preguntas incómodas para Israel, porque si aseguran que han matado a 9.000 combatientes, quiere decir que admite que los 20.000 muertos restantes eran civiles, ¿no? Que eso es algo que pues, debería dar también ser un motivo de reflexión. Hezbollah es una organización, eh, no es solo una organización armada, sino que tiene una gran base social y es un partido político legal en Líbano. De hecho, la Unión Europea solo considera terrorista al brazo armado de Hezbollah, pero no a su parte política asistencial. El líder de ambas, en cualquier caso, es Hassan Nasrallah, que es este señor que veis ahí, que lleva siendo el líder pues, prácticamente desde los años 90. El número estimado de combatientes es bastante elevado, 100.000, es decir, que es una fuerza de combate muy poderosa. Lo vimos en el año 2006, durante la guerra que mantuvo con Israel, que ahí consiguió no solo sobrevivir la embestida israelí, sino también causarle grandes bajas al ejército de Israel, ¿no? Recursos económicos, pues 1.200 millones de dólares anuales procedentes del narcotráfico y también de fondos recibidos desde Irán dentro de esta estrategia que mencionábamos ahora del eje de la resistencia. Y la zona de actividad de Hezbollah es global. ¿Por qué hemos decidido incluirla en esta lista? Porque Hezbollah ha cometido atentados en muchos países del mundo eh, contra objetivos israelíes y también contra simplemente judíos, ¿no? En muchos casos, pues civiles. Ha habido atentados en Alemania, Francia, Bulgaria, Turquía, Azerbaiyán, Panamá y Arabia Saudí, y operaciones abortadas también en Azerbaiyán, en Bolivia, Chipre, Egipto, Perú, Tailandia y hace unos meses en Brasil. Y se han descubierto también células y depósitos de armas pues en países del Golfo, en Europa, Asia y África. Es decir, Hezbollah tiene una capacidad de atentar en todo el mundo pues bastante considerable, al menos de planificar operaciones. Luego, obviamente, es una de las organizaciones más vigiladas por los servicios antiterroristas y de inteligencia del mundo, pero desde luego tiene redes en gran parte del planeta. En Latinoamérica, por ejemplo, tiene una presencia muy importante y, y bueno, eh, es el motivo básicamente por el que lo hemos incluido, porque yo recuerdo, por ejemplo, me tocó cubrir el atentado contra un autobús de turistas israelíes en Bulgaria en torno al año 2010, 2009, no recuerdo.
y, en fin, cosas que solo cabe calificar de terrorismo, ¿no? Y el último grupo que hemos metido en esta lista es Boko Haram. A diferencia de Al-Shabaab, Boko Haram no puede ser integrado ni dentro de Al-Qaeda ni dentro del Estado Islámico, a pesar de que ha sido parte de las dos, ha estado aliada con las dos, ¿no? Su primera alianza fue con Al-Qaeda hasta el año 2015, desde 2009 a 2015, creo. Hubo una serie de conflictos. Acabó pasándose al Estado Islámico en aquel momento en el que Estado Islámico y Al-Qaeda estaban a la greña de manera muy seria, etcétera. O sea, básicamente se cambió de bando, pero eso también le generó un montón de problemas y hubo una escisión, se quedó Boko Haram como tal y la otra parte que se extinguió es lo que hoy es el Estado Islámico en África Occidental. En fin, que Boko Haram va por libre, por resumirlo, ¿no? Su líder es Abu Umay Mata desde el año 2002, porque su líder anterior, que fue el que realmente hizo de Boko Haram el grupo conocido internacionalmente, el responsable de los primeros secuestros de niñas en Nigeria, etcétera, Abu Bakr Shekau, bueno, pues murió en 2021 precisamente en un combate contra Estado Islámico en África Occidental. Se acabó detonando con un chaleco explosivo, ¿no? Y el nuevo líder, del que no hay imagen, bueno, pues desde 2022 ha sido proclamado el nuevo cabecilla de Boko Haram, Abu Umay Mata. El número estimado de combatientes es de unos 15.000. Los recursos económicos, las estimaciones varían mucho, realmente es desconocido. Lo que pasa es que son suficientes para mantener una actividad terrorista de bajo coste. A diferencia de otras organizaciones, la actividad de Boko Haram requiere de muy pocos recursos, ¿no? Pues el tipo de acciones que hacen de guerrilla y de terror, de incursiones en aldeas, requiere de pocos fondos, ¿no? Con lo cual, lo poco que hacen, lo poco que reciben, perdón, es suficiente para mantener este tipo de terrorismo que hacen. Iba a decir de baja intensidad, pero no es de baja intensidad, porque de hecho el número de muertos en Nigeria y en los países de alrededor es bastante elevado. Los recursos vienen del tráfico de armas, de los secuestros y también de los impuestos en las zonas bajo su control y las donaciones. Y la zona de actividad es África Occidental, con epicentro en Nigeria, pero también tienen presencia en Burkina Faso, en Camerún. Voy a consultarlo, lo tengo aquí el dato. No lo tengo aquí. Bueno, creo que en el sur de Níger y en varios países colindantes de Nigeria hay acción de Boko Haram. Y en principio, esto sería toda la charla. Vamos a dar paso a las preguntas. Gracias por vuestro interés y vamos a seguir conversando ahora. Vamos a tratar de resolver las dudas que tengáis. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel, por tu exposición. Hay muchísimas preguntas. Voy a exponer aquellas que se han repetido más o aquellas que creo que son más interesantes para la mayoría mientras vuelve mi cámara. Y empiezo por una relacionada con Al-Qaeda y Daesh, con la organización Estado Islámico. Uno de los asistentes pregunta cómo es la relación entre estas dos organizaciones terroristas y si existe la posibilidad de que colaboren o se unan. Bueno, ahora mismo la relación es muy tensa. De hecho, hay algunas zonas en las que combaten activamente unos contra otros. O sea, como Afganistán, como Nigeria, etcétera. Hoy por hoy, esa alianza es muy improbable. Aunque algunos analistas, yo he leído algunos análisis, que no se descarta del todo esta posibilidad, ¿no? Es uno de los escenarios que ha contemplado, por ejemplo, el AFRICOM, el centro, perdón, el mando del ejército estadounidense para África, ha especulado con la posibilidad de una alianza, de una gran alianza entre estos dos grupos, ¿no? Y hay algunos elementos personales que lo harían posible. Hoy por hoy no existe esta colaboración, pero puede haber un cambio de circunstancias
en el que esto se llegue a materializar. De todas maneras, no es considerado un escenario probable. Por suerte, al final las rivalidades personales, los odios entre personas que se conocen, que han cambiado de organización, etcétera, tal, pues tienen un peso muy importante, ¿no? Al final, los yihadistas son seres humanos y les afectan el mismo tipo de, pues, de odios y de pasiones que al resto de los seres humanos. Y en ese sentido, ahora mismo, el conflicto entre ellos es demasiado grande como para que esto ocurra. Pero no es una posibilidad que haya que descartar totalmente. Otra pregunta que acaba de entrar muy interesante, que conecta con otras que formulan los alumnos del máster de analista de inteligencia, la realiza Carlos, que agradece tu exposición y que plantea si la entrada de China y Rusia en el continente africano, yo diría, la entrada, digamos, han estado durante muchos años, pero ahora es quizá mucho más intensa, ¿no? que en décadas anteriores, si que realizan golpe de Estado a talonario, comenta Carlos, podrían ser instrumentalizados estos grupos como el evento desestabilizador de Europa, dirigidos por China y Rusia. Mm, a ver, no es. Yo no lo veo. Es decir, estas organizaciones tienen su propia agenda. Otra cosa es algún grupúsculo concreto en un momento dado que se produzca una infiltración de agentes de inteligencia para una operación específica. Bueno, en el mundo de los servicios de inteligencia puede pasar todo, ¿no? Pero como organizaciones lo veo imposible, porque además, quiero decir, ellas tienen su propio plan, ¿no? Y en ese plan no está ser marioneta de ningún gran estado. De hecho, incluso en los casos en los que ha habido un apoyo más claro por parte de estados a organizaciones de este tipo, por ejemplo, en la guerra civil siria, pues por parte de Turquía, con el Frente al-Nusra, dinero de algunos países del Golfo a determinadas facciones yihadistas dentro de Siria, no han sido relaciones duraderas, porque al final, si estos grupos realmente son parte de la estructura central, como digo, tienen su propio plan y su propia agenda. Y acaban siempre sacudiéndose ese intento de tutorizar, ¿no? Y la pregunta formulada al revés, que creo que también puede Ujú. ser muy de actualidad a raíz del atentado de Moscú, ¿crees que la línea que está tratando de fomentar el Kremlin, de poner como autor intelectual del atentado a Ucrania u otro estado u organización estatal, tiene sentido? ¿Hay alguna línea de investigación o alguna prueba o alguna información que pueda hacer pensar que eso sea viable realmente? Mira, llevamos muchos años viendo una línea de desinformación muy clara, promovida, por ejemplo, por parte del régimen sirio e iraní, también por Rusia, de que las organizaciones yihadistas han sido creadas por Occidente para desestabilizar Oriente Medio, ¿no? Así en genérico, que es algo que mezcla una parte de verdad muy pequeña con una un gran elemento interesado de desinformación. ¿Cuál es la parte de verdad? Bueno, el apoyo estadounidense lo que se llamó la Operación Ciclón a los yihadistas afganos. Eso es cierto, pero ese apoyo termina a principios de los años 90. Es decir, todo lo que ocurre después no puede achacarse a Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Estados Unidos también? Apoyar a determinados grupos rebeldes sirios. Entonces, hay un interés muy concreto por parte de determinados gobiernos en borrar la línea entre a quién ha apoyado realmente Estados Unidos y a quién no, ¿no? Porque al final, para el gobierno sirio, por ejemplo, todos los rebeldes son terroristas yihadistas. Entonces, obviamente hay un intento en nublar ese panorama. Es decir, Estados Unidos era muy consciente de que cometió un error fomentando determinadas facciones radicales en Afganistán que acabaron culminando en el atentado del 11 de septiembre. Y de hecho, cuando uno va a los hechos y a los datos, Estados Unidos ha hecho 2 programas de entrenamiento a rebeldes sirios que han sido un fracaso absoluto. Y en parte han sido un fracaso porque el intento de vetar a los combatientes, vetar en el sentido inglés, de que los combatientes pasasen por un proceso
de aprobación y de chequeo era tan estricto que en ambos casos consiguieron pues unas pocas decenas de combatientes que además en algunos casos se rindieron y en otros se pasaron al Estado Islámico. Es decir, le cedieron las armas al Estado Islámico o las vendieron en el mercado negro, etcétera. O sea, ambos, lo que se llamó la operación Timber Sycamore, fue un fracaso absoluto por parte, primero de la CIA, como la CIA fracasó, lo intentó el Pentágono, y en ambos casos fracasaron. Y el motivo era eso, el no generar otro, no alimentar otro movimiento hiperradical, ¿no? Ha habido otras potencias aliadas de los rebeldes que no han tenido tantos miramientos. Como digo, Turquía no ha tenido problema en alimentar al frente al Nusra. Eh, algunos países del Golfo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno lo plantea sin prestar atención a estos matices, pues claro, hay un interés por parte, por ejemplo, ahora mismo de Rusia de decir, el Estado Islámico lo creó Estados Unidos. No es verdad. O sea, hay algunos elementos eh, que pueden ser matizables y que están estudiadísimos, pero claro, lo que hay detrás es una narrativa interesada, un intento de decir, da igual si el atentado lo ha reivindicado, el atentado de Moscú, por ejemplo, lo ha reivindicado Estado Islámico, porque al final Estado Islámico y Estados Unidos vienen a ser lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, es muy fácil caer un poco en esa visión, pero cuando uno va a los hechos específicos y a los matices, pues uno empieza a ver que la cosa no es así. Ha habido durante tu ponencia un debate acalorado en el chat acerca, sobre todo, de lo que se considera terrorismo de Estado y de lo que no se considera terrorismo de Estado y de cuál es la línea entre medio, ¿no? Que esto, como bien has apuntado al principio de la ponencia, el concepto de terrorismo ya de por sí no tiene una definición, que ya aprovecho para contestar a una pregunta, y que tenemos que acotarlo a nivel nacional, cada estado, qué definición tiene de terrorismo, que más o menos coincide con la definición de Naciones Unidas, pero con muchas diferencias y que acaba provocando que en las listas de organizaciones terroristas pues, sean diferentes en muchos casos. Pero algunas de las preguntas que te plantean van en relación a cuál es la diferencia, según tu opinión, entre el concepto de terrorismo de Estado y las organizaciones terroristas sponsorizadas por estados. ¿Existe algún matiz que nos puedas aportar en ese sentido? Yo creo que es que muchas veces cuando se habla de terrorismo de Estado, en realidad estamos hablando de puro terror de Estado, en el sentido de, pues yo qué sé, la Operación Cóndor, los desaparecidos en Latinoamérica, etcétera. Eso es claramente una operación de terror de Estado. ¿Entra dentro de lo que yo considero de terrorismo? Pues no lo sé, me parece que no. Creo que, como tú dices, si hay una organización paraestatal que está cometiendo ese tipo de actos, pues la AAA o en España el GAL, ¿no? Que fue una operación de terrorismo de Estado porque cometían acciones terroristas contra los terroristas de ETA, ¿no? En plan, hacerlos desaparecer, ejecutarlos, poner bombas, tal, tal. En ese caso, yo creo que si hacemos esa distinción es más fácil verlo, ¿no? Entre lo que puede ser terror de Estado, yo terrorismo de Estado, pues lo consideraría eso, cuando hay una organización a la que un Estado utiliza para hacer acciones de terrorismo. Mientras que si son las propias estructuras del Estado quienes lo están haciendo, en ese caso yo preferiría hablar de terror de Estado, ¿no? Pero bueno, como digo, todo es opinable y en esto no hay ningún tipo de consenso y incluso los especialistas, gente que lleva años dedicándose en exclusiva a todos estos asuntos, pues no se ponen de acuerdo sobre estas definiciones. Así que yo estoy aportando pues lo que lo que viene a ser mi opinión, ¿no? Es un tema muy sensible, muy delicado y realmente los conceptos nos permiten entendernos entre nosotros, ¿no? Y a la hora de explicar la complejidad que te lleva todo ello, por lo que al final pues cada uno tiene que hacer su propia opinión al respecto y dónde pone la frontera de un concepto y el otro. Otra de las preguntas relacionadas con esto es si conoces que haya alguna organización terrorista internacional que no reciba apoyo, recursos o financiación de algún Estado, ¿no? Que va conectada con la anterior. O si por contra, a priori, no existe terrorismo internacional sin sponsorización de algún Estado. No lo sé. Yo creo que varias de las facciones
A ver, que no exista ni haya existido en ningún momento no se me ocurre en ningún caso. Pero como digo, es que muchas veces la importancia está en los matices. Es decir, que el Frente al-Nusra en Siria, lo que ahora, cuya escisión ahora mismo es Hurras al-Din, ¿no? Pero en aquel momento era una organización muy importante, recibiese cierto apoyo por parte de Turquía o de los países del Golfo. ¿Podemos decir que Al-Qaeda en general ha recibido apoyo de Turquía? Pues, hombre, yo me cuidaría mucho de decir eso, ¿no? Porque obedece a una operación específica, a un momento concreto y con una finalidad muy, muy, muy específica, que en ese momento que es el derrocamiento del régimen de Assad. Pero no creo que para nada, estoy convencido de que el gobierno turco no tenía el más mínimo interés en que se cometiera un atentado por parte de Al-Qaeda en Filipinas o en Alemania, ¿no? Entonces, no sé, al final es que, claro, el movimiento, el mundo de los movimientos terroristas también es muy líquido. Hay un libro muy interesante que se llama Venganza, del periodista canadiense George Jonas, es en el que se basa la película Múnich, la de Steven Spielberg sobre tal. Y hay una reflexión por parte de un agente del Mossad cuando están planteando la operación sobre por qué acabar con determinados cabecillas terroristas, ¿no? En ese caso de Septiembre Negro, los que habían participado en la operación de las Olimpiadas de Múnich. Y viene a compararlo con cortarse las uñas, ¿no? Dice, el hecho de que no, de que las uñas te vayan a seguir creciendo no hace que tú dejes de cortarte las uñas, ¿no? Y además, el hecho, quiero decir, un terrorista necesita una preparación, necesita una motivación. Cada vez que sacas de en medio a una de estas personas altamente especializadas, pues a la organización le lleva un tiempo reconstruirse. Con esto lo que quiero decir es que en esta liquidez del movimiento, al final el mundo del terrorismo es un mundo muy orgánico, en constante evolución, en constante movimiento. Entonces puede haber alianzas en un momento dado con un determinado Estado para un objetivo específico, puede haber alianzas entre grupos terroristas, puede haber treguas, puede haber situaciones que cambian completamente, pues una desmovilización, por ejemplo, de un grupo armado que lleva un montón de tiempo cometiendo terrorista en cierto país, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos hacer afirmaciones categóricas porque lo que es verdad ahora puede no haber sido verdad hace 2 años o no serlo dentro de 3, ¿no? A mí no se me ocurre ningún ejemplo de una organización que no haya recibido ningún apoyo estatal, pero ¿puede haberla en un momento concreto? Sí, yo creo que sí. Al final, las organizaciones terroristas son instrumentos para sí mismos, para una ideología radical en concreto, o incluso para otros, ¿no? Cuando hay esa connivencia en objetivos, pues sobre todo las grandes potencias, lo hemos visto y hay pruebas de ellos, las han utilizado bajo sus intereses para poder afectar a su enemigo, ¿no? Como comentaba Daniel. Hay varios de los asistentes, como sabes, tenemos bastantes alumnos también en Hispanoamérica que preguntan por qué no hemos incluido pues grupos armados u organizaciones terroristas como ELN, las FARC y demás. Si puedes explicarlo a grandes rasgos. Sí, yo consideré, estuve mirando las cifras del ELN y es que al final la diferencia, como teníamos que ceñirnos a 5, el número de víctimas recientes es muchísimo más bajo que el de cualquiera de los 5 grupos que hemos incluido. Bueno, no es cierto porque Hezbollah no ha tenido tantas víctimas últimamente porque la mayoría de sus operaciones las han desbaratado. Pero sí que es cierto que la capacidad transnacional de Hezbollah es muchísimo mayor que la de cualquiera de estos grupos que estamos mencionando. Tampoco he querido meter organizaciones que podíamos llamar narcoterroristas porque creo que el narcoterrorismo es un fenómeno un poco diferente, porque la finalidad eh, cuando hablamos al menos de narcoterrorismo puro, o más bien de organizaciones de narcotráfico que recurren al terrorismo, como puede ser en el caso de Ecuador, el objetivo es lucrativo, no es tanto político, ¿no? En el caso de las FARC sería, o el ELN, ¿no? Serían organizaciones en las que son organizaciones políticas, pero que llega un momento en el que el medio, que es el narcotráfico, se acaba convirtiendo en un fin, pero el componente político es muy importante, ¿no? En todo caso, el motivo de las FARC es por el tema de la desmovilización de 2016
el tema del ELN porque el nivel de violencia, pese a los atentados de, creo que fue noviembre, que hubo como 30 atentados en un día, sin embargo el nivel de víctimas fue muy bajito, ¿no? Entonces, ese es básicamente el motivo. En efecto, el objetivo inicial era hacer una ponencia de las 10 organizaciones más peligrosas del mundo. Probablemente hubiésemos incluido algunas de estas en caso de tener 10, pero tuvimos que reducirlo por motivos de tiempo y espacio y por eso pues acabamos seleccionando las que ha mencionado Daniel como las más peligrosas, sobre todo desde el punto de vista internacional, ¿no? Por eso hay algunas más regionales que no han sido incluidas o aquellas cuya motivación no es ideológica o política, sino que puede ser el ánimo de lucro y en parte político, pues esas han caído de la lista. No significa que evidentemente no sean peligrosas, ni que no sean relevantes ni importantes. Ya hablaremos de ellas en otras masterclass. Hay una pregunta en relación a la financiación del terror. Hay bastantes en relación a la financiación, ¿no?, de estas organizaciones terroristas que has ido apuntando muy bien cómo se financian. Yo animo a toda la gente interesada en estos temas de financiación del terrorismo que vayan a otra masterclass que tenemos publicada en lisanews.org con Álvaro Sevilla, Guardia Civil, experto en financiación del terrorismo, donde entramos mucho más en detalle en esos temas. Pero hay una que quizás sí que creo interesante, que es cuál es la fuente que hemos utilizado, cómo se calcula, ¿no?, esa cifra de recursos económicos que tiene cada organización terrorista. Bueno, la cifra exacta la he puesto al principio, era la revista Forbes, ¿no? Luego he ido yo organización por organización mirando, bueno, estimaciones. Y entonces, al final es una cifra arbitraria. Quizá debería haber avisado eso porque yo no sé cómo Forbes la ha calculado, ¿no? En algunos casos, como Hamas o Hezbollah, sí que está más claro, porque hay estimaciones oficiales por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, etcétera, que han vigilado, por ejemplo, por el dinero que les llega de Irán. Siempre hay un componente estimativo, está claro, porque es muy difícil saber hasta qué punto. De hecho, yo diría que las cifras que hemos dado, cabría decir al menos esta cifra, porque siempre hay un elemento que va a estar fuera del escrutinio público que no va a ser posible saber, y menos con, pues, hablando de actividades ilícitas de estas características, ¿no? Ha habido otras personas que quizá no están familiarizadas con el yihadismo desde el punto de vista más ideológico, que preguntan en relación a estos grupos terroristas de los que has descrito, ¿no?, si forman parte todos de una misma ideología, sunita, chiita, el por qué predomina más una que la otra, y bueno, por qué existe esa diferenciación dentro del terrorismo yihadista. Bueno, de las 5 que he mencionado, empiezo por quizá la más sencilla, que es Hamas. Hamas, de hecho, significa Movimiento de Resistencia Islámica, ¿no? Es una organización, realmente es el brazo armado de los hermanos musulmanes en Palestina. Es decir, una organización que se forma eh, como organización armada, como resistencia a la ocupación israelí, etcétera, ¿no? Y ese es el origen del asunto, pero su ideología es islamista, y con esto lo que quiero decir es que su proyecto político es la imposición de una teocracia regida por la Sharia, más allá de luego su componente. Esto es común a todos los movimientos islamistas, sean violentos o no, más moderados u otros, pero bueno, es la aspiración última, ¿no? Es lo que define al islamismo. En este caso tiene ese además ese elemento violento, de resistencia armada, etcétera, ¿no? Y es una organización suní, porque la población palestina es suní. Hezbollah es algo similar, pero es de minoría chií. Algo parecido, es parte de... Bueno, el Hezbollah surge durante la guerra del Líbano, a raíz de la creación de milicias dentro de la minoría chií. Durante la guerra del Líbano, prácticamente todas las confesiones del Líbano tenían su propia milicia, en algunos casos más de una, como digo, por las rivalidades políticas entre determinadas personas. Y entonces los chiíes fueron de los que más tardaron en armarse, y como tales eran las víctimas pues prácticamente de todos, ¿no? De todos los demás, tanto de los palestinos desplazados en Líbano, como de las milicias cristianas. Sobre todo los chiíes se concentran en el sur, que fue la zona que ocupó Israel, etcétera. Entonces, en un momento dado se crea como milicia de autodefensa.
pero en ese proceso de creación hay asesoramiento iraní desde el principio. O sea que Hezbollah nace casi como un proxy de Irán prácticamente desde el principio. Como digo, es parte de este eje de la resistencia, es como la gran estrella del eje de la resistencia. Jamás, a pesar de ser una organización suní, que se diferencia de... El gobierno iraní es un régimen chií, para quien no lo sepa. Entonces, tras la muerte de Hafez el-Assad, voy a dar un dato, es que este dato es importante, perdonad que me voy a extender un poco. El régimen sirio, la mayoría de los miembros, altos cargos del régimen son alawíes, que está considerado una variante del chiismo, ¿vale? Entonces, Hafez el-Assad siempre tuvo muy buenas relaciones con Irán. Hafez el-Assad, el padre del actual dictador Bashar al-Assad, siempre tuvo relaciones muy buenas con Irán, pero era muy reticente a expandir esa alianza. Cuando Hafez muere, Bashar se muestra mucho más abierto a este tipo de colaboración y, y entonces ahí es cuando se crea lo que hoy llamamos el eje de la resistencia, que era un proyecto que algunos en el régimen iraní impulsaban, otros no lo veían tan claro, pero bueno, por un tema de pragmatismo acaba imponiéndose esta colaboración entre todas estas organizaciones, ¿no? Entonces, no comparten exactamente la misma ideología, pero sí tienen suficientes elementos en común como para que puedan ser considerados parte del mismo bloque. Las otras tres es una cosa diferente, porque son salafistas yihadistas. O sea, son organizaciones ultra radicales que básicamente lo que contemplan es el exterminio de aquellos que no piensan como ellos, o que no se adhieren a su corriente dentro del Islam. Al-Qaeda, en ese sentido, es más, no voy a decir moderada, pero sí más pragmática y en determinados momentos ha fomentado, por ejemplo, estrategias de frente popular, por así decirlo. Las famosas, bueno, durante la primavera árabe, por ejemplo, propugnó la creación de movimientos pacíficos, ¿no? Ansar, que significa partidarios, Ansar al-Islam. Entonces, de repente teníamos Ansar al-Sharia, Ansar al-Islam, teníamos en Yemen, teníamos en Túnez, teníamos en Libia, teníamos en un montón de sitios, en movimientos que de raíz eran pacíficos, pero que en la mayoría de los casos acabaron mutando en organizaciones armadas terroristas, parte de Al-Qaeda, ¿no? Como es el caso de Ansar al-Sharia en Túnez. Eh, y el Estado Islámico no. El Estado Islámico siempre ha sido radical en sus planteamientos. Está muy influido por lo que era Al-Qaeda en Irak, que eh, es una organización que en los años 2004-2007 fue una organización muy, muy extremista dentro de las diferentes organizaciones de resistencia armada que existían en Irak contra la ocupación estadounidense, era la más extremista. Y, por ejemplo, al-Zarqawi estaba totalmente obsesionado con los chiíes. Entonces fue el que empezó a imponer la estrategia, por ejemplo, de atacar templos y a la minoría chií en Irak, lo que acabó desembocando, pues bueno, en una guerra civil, o sea, de múltiples frentes, ya no solo contra los ocupantes estadounidenses, sino entre ellos también, ¿no? Los chiíes al final se sintieron tan atacados que crearon sus propias milicias y sus propias organizaciones y aquello, pues bueno, devino en un auténtico baño de sangre. Pero estas ideas son un poco el germen, después de la desaparición de al-Zarqawi, que lo acabó matando Estados Unidos con un misil, eh, son el germen de lo que luego fue el Estado Islámico en Irak y el Levante. Y ahí no contemplan, por ejemplo, ninguna alianza con los chiíes. De hecho, las milicias pro-iraníes en Irak son enemigas declaradas y han formado parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico en Irak. No sé si con esto, bueno, me quedaría Boko Haram. Boko Haram viene a ser un poco lo mismo, lo que pasa que con un componente más tribal y más de estructura de poder personalizada y localizada, ¿no? A pesar de que, bueno, de hecho, el propio nombre Boko Haram significa la educación occidental es pecaminosa, ¿no? Es decir, es toda una declaración de intenciones de que, por ejemplo, que las niñas puedan ir a la escuela es anatema, ¿no? Y por eso uno de sus objetivos principales son las escuelas. Entonces, también sería un extremismo, hay matices, pero estaría más cercano a lo que es el Estado Islámico que a cualquiera de las otras organizaciones. Muchas gracias por
por el mapa ideológico que nos has dibujado, porque permite relacionar las ideas de la ponencia con todo lo que hemos comentado, ¿no? Dos últimas preguntas que creo que son muy, muy importantes, relevantes y que coinciden con la de los alumnos. Una la realiza María Lozano, que creo que es pues, interesante. ¿Crees que hay algún motivo para que en el siglo XXI veamos este impulso del extremismo islámico y del yihadismo, ¿no? Si tiene que ver con alguna lucha interna por el poder, por la debilidad de otras ponencias. ¿Cuál es tu opinión, ¿no? ¿Por qué coincide que estas cinco organizaciones que has escogido para el listado coinciden en esa agrupación, ¿no? del yihadismo? Bueno, en cierto modo, en el auge de estas organizaciones influye el componente de inestabilidad global en el que estamos, fomentada por ejemplo, por el cambio climático, las migraciones, etcétera. No es casualidad que donde las organizaciones son más violentas y más extremistas sean zonas muy afectadas ahora mismo por el cambio climático, como es el Sahel o como es la costa oriental africana, ¿no? Eso genera unas tensiones enormes que acaban, por ejemplo, con el modo de vida de muchas personas, que al final acaban metiéndose, por ejemplo, en Al-Shabaab porque les pagan un sueldo, ¿no? O en el Estado Islámico en África Occidental, ¿no? Obviamente, detrás de la mayoría de los procesos de radicalización hay siempre un componente personal, un elemento de la experiencia de cada uno, ¿no? Entonces, las frustraciones, las tensiones hacen que, bueno, que a uno la opción extremista pues le parezca más atractiva que en otras circunstancias pues más templadas, ¿no? Eso sería uno de los motivos, yo creo. Y luego, obviamente, el hecho de que estemos en un momento de gran confrontación entre potencias hace que no haya una colaboración como la que ha podido haber en décadas previas, por ejemplo, entre Rusia y el bloque occidental. Pues, por ejemplo, en el Sahel hemos visto lo contrario, ¿no? Rusia tratando de expulsar a toda costa a las fuerzas occidentales y el yihadismo aprovechando ese vacío, ¿no? Con lo cual, creo que todo es parte de las grandes corrientes que están ahora mismo subyacentes en el mundo. Que, como digo, estamos en una época de inestabilidad, no voy a decir sin precedentes, pero sí no vista en mucho tiempo, ¿no? Y esto obviamente está afectando a multitud de fenómenos, entre ellos el terrorismo. Al final hay que entender que el origen de este fenómeno es multicausal, ¿no? Como comenta Daniel, y en parte hay causas políticas, causas geopolíticas, causas económicas, causas sociales que potencian o fomentan que pues, estos grupos ideológicamente extremistas, radicales, violentos, abanderen una causa ideológica para otros objetivos y si además esos grupos se encuentran en regiones o continentes como África, Oriente Medio, donde ya hay una cierta predominancia, ¿no? de esta ideología, pues es lógico que al final la ideología de estos grupos terroristas sea la de esa región o de esa zona, ¿no? Por eso no hay yihadismo en otras regiones del mundo, como puede ser Hispanoamérica o como puede ser en algunas zonas de Asia en concreto, ¿no? Eso es, en mi opinión, por complementar un poco a lo que comenta Daniel. Y por acabar ya, que se nos va el tiempo, como has explicado, las organizaciones terroristas y en particular las yihadistas han ido mutando, evolucionando desde Yihad Islámica, luego Al-Qaeda, posteriormente surgiendo la organización Estado Islámico. Y aunque no sea una pregunta fácil, pero haciendo un poco de perspectiva, ¿cómo crees que evolucionará la amenaza yihadista a nivel global en estos próximos meses o años? Bueno, creo que vamos a oír hablar de yihadismo durante una temporada, porque por ejemplo, el caso de Afganistán es clarísimo, ¿no? El conflicto territorial que ahora mismo entre Estado Islámico, Jorasán y los talibán más Al-Qaeda y bueno, y otros aliados tribales, regionales, etcétera, pues está haciendo que haya un montón de franjas territoriales que sirven de plataforma para poder lanzar ataques en otros países.
Esto es lo que ocurría básicamente en 2014, 2015, 2016, 2017, ¿no? Tenían el califato, estaba en Siria e Irak, también en Libia, que era en ese momento una zona mucho menos, sigue estando muy atomizada, pero está ya más dividida en bandos sólidos consolidados. Ya no hay zonas que no estén bajo el control de una gran milicia u otra, ¿no? Mientras que en aquel momento sí. Entonces el Estado Islámico, por ejemplo, consideraba que Libia era su tercera provincia, ¿no? Entonces, yo creo que esta inestabilidad en la que estamos no va a desaparecer, al revés. Creo que vamos a ver unos años de ir a peor en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho de que existan franjas territoriales, si esas franjas territoriales están más cerca de los países objetivo, pues pueden perfectamente convertirse de nuevo en bases desde las que lanzar operaciones pues contra terceros estados, ¿no? Entonces, Siria, por ejemplo, estamos viendo un deterioro de la situación de seguridad muy acelerado, ¿no? En el último año y medio. Si vuelve a haber zonas consolidadas bajo el control de, pues, un Estado islámico, pues no es descartable la posibilidad de que se lancen nuevos ataques desde allí. Libia no está estabilizada, ni mucho menos. Hay grandes zonas de Argelia que son desierto, pues, que pueden servir para campamentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un poco pesimista en ese sentido. Lo que pasa es que a la vez creo que esto es un proceso de acción-reacción, ¿no? Y que muchas veces no se reacciona ante las situaciones hasta que adquieren cierto nivel de gravedad, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que ahora mismo ha habido un atentado en Moscú porque se había bajado un poco la guardia respecto a, a ese flanco, ¿no? Pero obviamente este tipo de situaciones pues hacen que todo el mundo se vuelva a poner un poco en guardia y se vuelvan a destinar recursos, se vuelvan a diseñar planes, etcétera. Entonces, bueno, no sé si quizá en un medio plazo de 2, 3 años veremos una mejoría en la situación. Ahora mismo creo que sí que vamos a ver algún atentado más en los próximos años. Pues seguiremos atentos, seguiremos concienciando, organizando eventos, como indica Carlos León, uno de los asistentes también, pues contribuyendo a las contranarrativas, ¿no? Para que impere el pensamiento crítico, ¿no? Y sea más difícil la captación por parte de este tipo de organizaciones terroristas, tanto en nuestro territorio como en otros. Y como dictan la inmensa mayoría de estrategias de seguridad nacional, en el caso de España, pues recientemente hemos tenido la publicación de la última actualización y revisión. Esta es una de las amenazas principales para nuestra seguridad, no importa en el país en el que vivamos o viajemos. Por ello, esperamos que esta masterclass ayude a entender mejor la amenaza terrorista, con el objetivo de poder prevenirla, detectarla, analizarla, investigarla y reaccionar a ella de forma, pues, más quizá racional, más práctica, más útil, más eficaz, eh, como se espera de nuestros gobiernos, ¿no? y de los organismos internacionales. Esperamos que también la masterclass de hoy haya ayudado a la promoción de la cultura de seguridad, a la importancia de colaborar activamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con las Fuerzas Armadas en vuestros respectivos países para ayudarles a frenar o neutralizar este tipo de amenazas. Aquellos que estáis preguntando por el máster, que estáis interesados en el máster de analista internacional y geopolítico, recordaros que esta semana es la última para poder hacer la entrevista online e inscribirse, como hemos compartido ahora en el chat. Dicho esto, Daniel, en nombre de todo el equipo de LISA y de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir tu análisis, los datos, los argumentos y tu experiencia subyacente en toda la ponencia, que estoy convencido que será de gran utilidad para todos. Muchas gracias. Gracias a Lisa por haber pensado en el tema y haberme seleccionado a mí para darla. Y a todos los que habéis participado, pues muchísimas gracias por vuestro interés y nada, nos seguiremos viendo por aquí. A todos vosotros, si os ha resultado útil, pues dejadnos un comentario, compartir estos conocimientos con vuestros contactos, compañeros de trabajo, ya que es la mejor forma de que esta cultura de seguridad permee al máximo número de personas posible y que entre todos pues contribuyamos a esta causa. Os esperamos en lisainstitute.com, en lisanews.org, que tengáis un feliz día y nos vemos muy pronto.
Hasta luego.